Bueno, buen día. Hoy estamos en nuestro primer episodio de nuestro podcast llamado Página tras Página. Hoy tenemos un invitado especial, un amigo de nosotros ya de hace bastantes años. Entonces hoy yo quiero que él se presente con ustedes para hablar de este gran tema que es la oración. Bueno, mucho gusto. Mi nombre es Darren. Es un privilegio estar aquí, Lu. Gracias por invitarme en página tras página y compartir de este tema tan especial que a veces no sabemos cómo manejarlo, qué es, qué no es, y convertimos de eso en algo que incluso nos aparta de Dios. Sí, de hecho yo creo que el tema de la oración se ha vuelto muy cliché. De hecho siempre lo escuchamos, lo que es oración, leer la Biblia, creo que en todas las iglesias, día tras día, se escucha, pero la pregunta es si nos hemos puesto a detallar verdaderamente lo que eso significa. Entonces, a mí me gustaría como escuchar si en algún momento has tenido experiencias incorrectas con respecto a este tema, no sé, algo que tú creías que era la oración, pero luego te diste cuenta que no era así. Mira, pues precisamente tú me hablas de eso y se me viene algo a la mente y es que muchas personas, y era algo que me pasaba mucho a mí al principio, y es que pensamos que la oración tiene que ir basada a lo que yo siento, a mis pensamientos personales, a mis deseos, ¿no? Entonces mira que a mí me pasaba antes, yo quería ser futbolista profesional. Y yo siempre oraba, era por Señor, dame la agilidad de David, la fuerza de Sansón, colócame la puntería de los 10 valientes de David. Y esa era mi oración. Pero al final me di cuenta que yo estaba orando basándome a lo que mi corazón sentía, a lo que yo quería realizar. Pero la palabra dice que todo lo que nosotros tenemos que hacer, incluso Jesús dice, lo que pidan al Padre en mi nombre, para su voluntad, eso es lo que Él va a conceder. Y nos basamos mucho en la frase donde dice: "Él cumplirá los anhelos y peticiones de su corazón". Pero transgiversamos esa palabra y pensamos que Dios tiene que cumplir los caprichos que nosotros queramos. Sí, es verdad. A veces el mal concepto de creer que todo lo que yo oro es bajo la voluntad de Dios, pienso que ese sería como uno de los primeros mitos o partes erróneas de lo que significa la oración. Pero no sé si has tenido otro mal concepto o has escuchado también malos conceptos de qué no es la oración o que a la gente ha dicho la oración es esto o que puede ser algo debatible o discutible en las personas cada vez que tocamos este tema. Mira, hay algo que yo he escuchado mucho y es que idolatran la oración, porque muchos dicen que la oración es ¿Cómo la así? solución. ¿Cómo Muchos así dicen idolatran? muchos dicen que la oración es la solución a todo. Sí. Y no, de Dios es la solución a todo. Que yo busco por medio de la oración es diferente. Ay, Y ay. aunque los católicos oran, los ateos tienen su manera de orar, pero ¿por qué ellos no pasan? O sea, si tú lo miras de esa manera, cuando un ladrón va a robar una casa y dice: "Dios, ayúdame", eso es una oración. Entonces, ¿Dios tiene que ayudarlo? No. Entonces, la oración es la respuesta. La respuesta es quién está detrás de la oración. Por eso no podemos idolatrar algo. No podemos idolatrar la oración diciendo es que la oración me va a solucionar. No, todo. Eso es falso. Si nosotros no buscamos a Dios, Sí, ya entiendo por qué punto vas y sí, es cierto, aunque la oración es esencial, no es como el todo. Y a veces creer que si oro ya está solucionado todo, pienso que sí sería uno de los más grandes mitos que escuchamos en la oración. Pero ya habiendo escuchado pues estas partes como que no es, tal vez la mala interpretación de esta palabra, me gustaría escuchar para ti qué es y cómo lo puedes argumentar bíblicamente y en tu vida. ¿A qué es la verdadera oración? mira, yo pienso que la verdadera oración es una vida constante. La palabra dice orar sin cesar. Pero yo tengo que tener presente que yo no siempre voy a estar arrodillado, no siempre voy a estar en una iglesia, como muchas veces nos han enseñado que para poder orar tengo que estar en un templo, en mi cuarto, algo así. No. La palabra dice: "Entrad en ti, a solas con Dios. Y tu Padre que te ve en lo secreto, Él te recompensará en lo público". Pero hay un detalle que me gusta mucho y dice: "Cerrada la puerta". Yo siempre pongo en práctica ese ejercicio. Si yo voy por la calle caminando, si yo estoy en mi universidad, si yo estoy trabajando, yo como cierro la puerta. Claramente mi cerrar la puerta es que todo el ruido que está alrededor se queda afuera. Yo puedo estar trabajando, yo puedo estar estudiando, pero puedo estar hablando con Dios. Orar es hablar, es sincerar mi corazón. Y el mayor ejemplo de eso era David. David siempre se la pasaba hablando con Dios. Incluso en el Salmo 139 él dice: "Tú conoces mis pensamientos, tú escudriñas". O sea, David no era necesario que abriera la boca. Él con sus pensamientos hablaba con Dios. Pero yo pienso que la manera correcta, la manera más genuina de orar es eso, siempre hablar con Dios y sincerarme. Dice David: "Yo no encubrí mi iniquidad". Muchas veces lo que nos detiene a ver la voluntad de Dios, incluso nosotros mismos nos apartamos de la voluntad de Dios, es eso, que encubrimos nuestro verdadero deseo, nuestra verdadera intención y nos venimos y nos presentamos como la parábola del fariseo. Dios, Señor,
yo oro, doy ofrenda, yo esto, yo voy a la iglesia, pero dice que el publicano le dijo, Señor, yo tomo, yo peco, yo hago esto otro, no merezco tu perdón, pero si quieres darlo, lo que... De hecho, ese es un punto muy importante en la oración y ahí quería aclarar. Dios es en estos días ha venido hablándome y también a otras personas a través de mi vida el hecho de qué tan vulnerables somos delante de Dios en una oración. O sea, no como presentarnos, hola Dios, yo voy a hacer esto por ti, lo voy a lograr, sino, Señor, no soy capaz de hacer esto. O sea, ser muy honesto, o sea, poder hablar así como cuando tal vez alguien tiene una pareja o algo en una intimidad donde decirle, voy a serte muy honesto, yo no puedo con esta situación. Pero también la oración, otro punto que va a cuenta un mito grande es creer que hay palabras correctas e incorrectas y que yo debo saberme tal vez todos los nombres de Dios, a todo, y saber decirlo, y debo ser pastor, y debo hacer tal cosa. Y creo que eso ha causado que las personas no sean honestas con Dios, no son vulnerables con Dios. Y entonces hay un versículo que dice que donde nosotros somos débiles, Él es fuerte. Entonces, ¿cuándo nos vamos a mostrar débiles y siempre que nos presentamos? Vamos a orar. Yo conozco muchas personas que estaban así como hablando, riéndonos y llega un momento y decimos, vamos a orar, y se entran en una postura, Se les cae. oh, gosh, el Señor, y yo digo, no, o sea, es cierto lo que dices, ya debe ser algo, yo orar con Dios, o sea, hablar todos los días con Dios, que en sí ese es el significado como general de orar, ¿no? Hablar con Dios, yo debo estar en ese hablar, y si yo hoy estoy aquí, y es como Él está aquí sentado al lado de nosotros, y hablamos con Él, y no como entrar en una postura religiosa, porque pienso que ese también como es como un gran mito, que debemos tener ciertos estándares para orar, pero no, tienes toda la razón, o sea, orar es ya como un estilo de vida, diría yo, de estar hablando con Dios todo el tiempo. Es que eso es sincerarlo, o sea, ya que tú dices eso, yo me imagino a Jesús, bueno, voy a enseñarles el Padre nuestro, ahora mi presencia, decirlo, Padre, decirle, Padre nuestro, quizás, no, Jesús dijo, lo voy a enseñar porque no saben. Es algo muy sencillo como Padre nuestro que te hace decirlo santificado sea tu nombre, es algo muy sencillo. Sí. Jesús, aunque siempre trató de mostrar su gloria, Jesús decía algo muy lindo y es lo que se basa en la oración. Jesús decía, Padre, yo te glorifico, glorifícame a mí para que yo te pueda glorificar a ti. La intención de la oración es poder glorificar yo a Dios. No es mostrarme que soy el reverendo pan de azúcar o reverendo un pan quemado y adornar. La gente piensa que entre más adorne la oración, más presenciada y o más docto es. Hay oraciones de niños que Dios las escucha mucho más rápido que cualquier pastor, que cualquier otra persona. Porque es la sinceridad del corazón. La palabra dice que lo que hay en tu corazón hablará tu boca. Muchas veces la oración refleja cómo es el estado en esta vida. Muchas veces la oración refleja cómo es el estado en nuestro corazón. Entonces le venimos a pedir cosas a Dios y en realidad no es momento de pedir. Incluso la palabra dice que hay momentos donde es mejor que usted se calle. Porque la palabra dice estar quietos y conozcan que yo soy Dios. De hecho, ese es un buen tema también para hablarlo. Cuando hay una conversación y se habla, uno escucha y otra persona habla. Pero entonces a veces con Dios llegamos a orar y Señor, dame y necesito y puedo orar hasta una hora hablando de mí y corto y ya no estoy dispuesta a escuchar. Bueno, acabo de hacer como 10 preguntas a Dios. ¿En qué momento voy a escucharlo? Entonces, eso es esencial. O sea, a veces en oración hay que hacer silencio porque ahora es el turno de Dios de hablar. Eso también es un tema muy importante. Si es hablar con Dios, no es solo de mi parte, sino también escuchar la voz de Dios, que Dios pueda hablar a mi vida, yo puedo hablar con Él y así que todo el tiempo pueda haber conversaciones sanas. No sé si has tenido alguna experiencia donde has orado y has estado ahí en esa constante relación con Dios y pudiste ver algo diferente orar en tu vida. Mira, pues ha pasado varias cosas antes de pandemia precisamente. También estaba viviendo ciertas cosas donde me basé mucho en la oración. Dicen que la oración, hay una canción que dice el poder de ti se está en la galleta. La oración tiene que solucionar todo. Pero yo comencé a orar a Dios y comencé a orar a Dios y comencé a orar a Dios sobre mi misterio, sobre lo que yo quería hacer. Yo no sabía tocar guitarra, no sabía tocar piano, no sabía ni cantar. Pero vi una respuesta inmediata de Dios. Yo solamente comencé a orar y un día me aprendí el versículo que dice, abre tu boca y yo la llenaré. Y así fue, yo comencé a cantar y mágicamente canté. Bien bonito. Ahí entendí que fue Dios. Otra sobrenatural que me pasaba fue un día me invitaron a predicar a Bogotá y fue muy chistoso porque yo comencé a orar y decía, bueno, Dios, tú dijiste que me ibas a sacar a las naciones, que tú me ibas a ayudar a esto y lo otro. Pero yo no tengo ni pasaporte ni visa. La nación que voy a conocer es aquí no va, aquí, no.
Entonces, yo comencé a orar y basé en eso y fui predicar en Bogotá, duró un mes predicando en Bogotá. Y el día antes de venirme, mi hermano me escribió, Byron, a mí me dijeron que usted se fue de demonios. Y yo no, Dios, pero cuéntelo. Aquí tengo ir a liderar. Entonces dije, vamos a liderar De una. de una. Dijo, vamos a liberar a alguien, pero se demora 24 horas en la liberación. Y yo, no, Dios mío, me tocó traerme hasta media que este día se va yo entonces. Y él me dijo, listo, entonces mañana lo aviso. El caso fue que me llamó tipo 7, 6:30 de la mañana. Bueno, alístese porque vamos a ir a ver a la persona a las 8 de la mañana. Me listo, entonces que no puse el pero váyase bien vestido, póngase bien. Y yo, pero vamos a liberar a alguien, ¿no? Bien vestido para ir a la liberación. Bien vestido para terminar todo sudado no, y dije, con una pantalón de camisón, con una sudadera. Y me dijo, no, vaya bien de pie, me dice. Me dije, me pisan en el lugar pinta. Y me monté a la moto y yo hablando con él, yo, bueno, ¿dónde es la persona? ¿Cuál es la casa? ¿Cuál es la situación? ¿Dónde usted lo conoce? Él ahorita se da cuenta. El caso fue que llegamos y él paró. Era un edificio grande, yo no lo conocía porque en Bogotá no conozco muchas cosas. Cuando yo me bajé, yo le dije, listo, ¿a dónde tengo que ir? Y me dijo, esa oficina allá. Y yo le dije, sí. Y dijo, vaya. Y sacó una tarjeta y me dijo, tenga, es que yo le quiero dar el pasaporte. Entonces yo ahí entendí que Dios respondía cuando uno no se lo espera. Y eso es lo bonito de la oración. La oración da paciencia. Y la paciencia nos enseña que nuestra fe aumente. Yo tenía fe en lo que iba a pasar. Tuve la paciencia de esperar porque se pudo haber demorado 2, 3 años. Pero la paciencia en la oración fue la que permitió que Dios tocara el corazón de mi hermano para decirle, tenga. Y yo voy a ser parte de lo que Dios ha adoptado. Qué bueno. No, y la paciencia también es esencial porque pasándolo tal vez un poco más contextualizado, pasa a veces, o sea, uno está hablando con alguien y tal vez alguien dice, no sé, yo siempre he querido tener esa guitarra, pero no he podido, y tal vez en ese momento uno lo guarda, pero más adelante puede dárselo a esa persona. Entonces, con Dios pasa exactamente igual, y a veces Él nos muestra y nos revela cosas a futuro, pero creemos que debe pasar ya, o si no, la oración, a poder hablar con Él, decirle, listo, o sea, tú me dijiste que vas a llegar, no sé cómo, pero sigo. Sí, de hecho, en este tema hay personas que a veces dejan de orar o a veces dejamos de orar creyendo que es como la respuesta que Dios tiene que decirnos que sí. Y a veces también necesitamos como esa paciencia. Entonces, esto de orar, seguir orando y buscar a Dios, no es solo como necesito algo, empieza a orar, no lo recibí, o tal vez la respuesta fue un no, porque a veces también pasa eso, ¿no? ¿No? Sí, o sea, nosotros oramos y tal vez no es, y no porque Dios no quiera, ¿no? O sea, porque es algo malo o algo que Dios no quiere que algo bueno nos pase, sino es simplemente que no va la voluntad de Él, no va el camino de Él. De hecho, puede ser hasta algo mucho mejor y nosotros lo queremos como encerrar en casillas. Les hablamos. Y entonces decimos, Dios, yo quiero esto, y oramos, ejemplo, yo quiero, de hecho, a mí me pasó, yo digamos, yo quiero entrar a la universidad, yo quiero. Y entonces las primeras respuestas fue un no, y lo no, y entonces hubo un punto donde yo me molesté. De hecho, me molesto directamente con Dios porque yo pues hacía todo bien, ¿no? Yo iba a la iglesia, yo servía, yo hacía todo bien y yo, pero ¿por qué no? ¿Cómo así que no? Entonces, ahí me empecé a dar cuenta como que, o sea, Dios trabaja para mí o Dios quiere trabajar conmigo. Y con eso concluyo. Una vez ese pastor dio esa frase y yo creo que duré más de un año como en ese roce con Dios personal interno, porque yo dije, no, o sea, ¿qué de malo tiene que yo quiera estudiar en una universidad, tal? Y llegó un punto de mi vida donde ya lo iba a intentar la tercera vez, pero mi oración fue muy distinta. Las primeras veces, Señor, ayúdame a entrar, o sea, yo quiero entrar. La tercera vez yo le dije a Dios, yo le dije, yo ya no voy a hacer nada. Yo ya no me voy a esforzar. Ya no son mi cuerpo. Yo voy a intentarlo esta última vez, le dije a Dios, porque voy a intentarlo y si tú quieres voy a pasar, pero si no, ya entiendo que ya debo dejar de molestar con ese tema. Esto no es lo mío, sí, yo es algo. Entonces, ese día me inscribieron que para hacer la prueba de música y yo voy y yo trabajaba en un colegio y no me dieron el permiso. Entonces no pude presentar, eran 2 bloques, uno en la mañana, uno en la tarde. Solo presenté el de la tarde, en la mañana no pude. Y yo dije, bueno, otra vez no.
siempre pasaba algo. En el primero no me llegó un correo. En el segundo, una señora me llamó mal, me cambió el horario y no era. Y en el tercero no me dieron permiso en el trabajo. Entonces dije, bueno, ya, aquí fue. Ya lo entendí. Ya hay que mirar, preguntarle a Dios ahora para dónde voy porque esto no fue. Y yo le dije, ya Dios, lo descargué. Y a los 2 días me llaman de la universidad y me dicen, Luisa, es que vimos que no presentaste toda la prueba, pero en lo que presentaste te fue muy bien. No sé si te gustaría volverlo a intentar, pero el sábado, ya no trabajaba el sábado. Entonces yo dije, sí, claro, está bien. Literal, me llamó la universidad para ir a entrar allá. Entonces yo dije, fui y todo. Y en ese momento yo tenía una gran decisión que tomar, porque tenía otra universidad. En la otra universidad tenía hasta el 15 para inscribirme. Y en esta que quería entrar me avisaron hasta el 20 si entraba o no. O sea, y yo dije, no, ¿qué voy a hacer? O ya me meto en la otra o confío en ya este tema de seguir estudiando por esta carrera. Y yo me puse a orar. Y yo dije, Señor, o sea, yo no voy a forzar nada. Yo ya te dije que si tú quieres va a pasar y si no, no. Ya me llamaron de la universidad, ya me van a dar otra oportunidad. Y entonces, en ese momento, me llega un correo y aparece aprobado, va a hacer la prueba. Y entonces yo dije, no, pero esto me lo iban a avisar hasta el 20, ahí falta como que 2 semanas, yo dije, todavía faltan 2 semanas. Y entonces yo le escribo a un profesor de ahí, le dije, profesor, es que me llegó este correo, pero pues no estoy segura. Y me dijo, ay, sí, Luisa, qué pena, es que sin querer se lo envié a ustedes, pero esto iba para la directiva. Entonces yo le dije, yo en mi duda, pero sí pasé. Y entonces él me dijo, pues claro, pasaste, ya estás aprobado. Y ahí yo dije, Dios mío, o sea, la oración y el relacionarnos con Dios, tal vez a escuchar antes que no era el momento, escuchar ahí que era el momento, orar, entender, pedirle que necesitaba que Él me ayudara, guiara, y fue como, ahora es el turno de Dios. Claro que sí, es que cuando te terminan nuestras fuerzas, hay una frase en el mundo donde dicen nunca tire la toalla, pero yo enseño todo lo contrario, y tire la toalla, porque es más fácil que usted la tire, que yo la agarre, que comienza a trabajar. Exactamente, eso fue lo que yo sentí y ahí es donde me di cuenta, o sea, Dios también en esa oración nos habla y debemos estar dispuestos a escuchar. Y esa frase, me di cuenta que yo estaba mal cuando escuché a ese pastor y él dijo, o Dios trabaja para ti o quiere trabajar contigo. Y entonces es verdad, a veces la oración se torna, Dios, dame, necesito, haz, pon, y tenemos es como un listado de, entrégame, gracias, chequi. Pero eso no es la oración, es llevar una relación, una conversación con Dios. Y lo que él finaliza diciendo, Dios quiere que trabajemos juntos. O sea, en ese hablar, Dios va a decir, bueno, Luis, haz esto, bueno, ahora yo haré esto y yo me encargo. Y es trabajar continuamente, pero para uno trabajar juntos y con un equipo debe haber comunicación, debe haber unión. Entonces, pues este era el tema de hoy, la oración, que a veces tiene como sus controversias o creemos que ya sabemos, pero no. Diría que es importante, que es más simple de lo que creemos y que es esencial para nuestra relación con Dios, para conocerlo mejor, para amarlo más. Sí, la oración es el respirar de nosotros. Si tú tienes malos pulmones, te vas a fatigar. Si no sabes orar, te vas a cansar. La oración es muy importante para nosotros, la verdad. Es el motor que tiene que mover nuestras vidas. Y si no oramos, dijo Moisés, ¿tu presencia no va? No. ¿Y cómo usted va a saber si la presencia de Dios va o no? Ora. Es verdad. Listo, muchas gracias por vernos hasta aquí. Esperamos que todo lo que hablamos sea de bendición para sus vidas y esperamos hacer otro episodio y que nos puedan acompañar. Dios les bendiga. Saludos.